Un recreo para el alma fue lo de Lumi, pero se terminó. Hay que volver. Hay que hablar de la economía. Sí, hoy vamos a hablar de consumo. Salieron datos de supermercados e hipermercados o grandes centros de compra. Y vamos a tratar de entender un poco el dato que salió ayer y la película del gobierno de Milei de estos 2 años. Pero antes de eso, estuvo un economista que es muy funcional a la mirada libertaria, que es Fernando Marul. ¿Sí? Marul es un economista que suele traer mucho Pagni. Con sus columnas trae los gráficos de Marul. Por supuesto. Porque, bueno, tiene una mirada muy alineada con no solo lo que piensa Pagni en términos económicos, sino lo que el gobierno nacional está llevando adelante. Sí. Ahora, el más liberal. Uno de los más liberales de todos estuvo hablando sobre el modelo económico de Milei y dejó una frase que, si no dijésemos toda la previa y planteáramos, esto es de un economista liberal, alguien puede decir, este es un cuca, que viene a decir, ojo, porque esto va a explotar, esto no funciona, el modelo no cierra. Escuchemos lo que decía Marul, muy cortito, y lo analizamos. No. O sea, el dólar viene bajando y la inflación al 3% te vas haciendo 4% mensual más caro. Eso no es muy sostenible. Vos imaginate que tenés que competir contra otro exportador de otro país y le decís, te paso mi precio de $100 y el otro va a mantener $100 por el resto de su presupuesto del año y vos vas a ir subiendo 104, discúlpame, 109, o sea, que te quedás afuera. Esa dinámica de inflación alta y que no baja y el dólar planchado o cara en dólares, sí, no es muy sostenible, para decirlo de alguna manera. Es más necesario que nunca que empiece a desacelerar fuerte la inflación. Es clave. Por la de la tarjeta de crédito, por todo se tiene que empezar a desinflar. Por las empresas también se tiene que empezar a desinflar un poco la inflación. ¿Por qué crees? Bueno, Marul es el que es el mismo que estamos votando en las burradas. Yo no tenía la cara de Marul. Yo lo tenía de las burradas. Sí, es el mismo en yo la no misma sabía que esa era la entrevista. cara de Marul. Sí, esta es la cara de Marul, que no solo es candidato a ganar la burrada del día, sino que además tiene y esto se lo reconozco, se lo valoro, tiene una mirada técnica acertada respecto al modelo de Milei. El tipo lo que dice básicamente es esto: si vos tenés un dólar que está clavado, que no mueve, es más, que va perdiendo mes a mes un poquito, y al mismo tiempo tenés una inflación del 3% mensual, esto significa que tu economía se está encareciendo en dólares igual que la inflación. Claro. Sí, lo que debería ocurrir, ¿qué es? Si vos tenés 3 de inflación, el dólar lo tenés que devaluar 3%. ¿Para qué? Para que tu economía siga funcionando al mismo nivel que funcionaba antes de la inflación del 3%. Bueno, el gobierno está usando el dólar como ancla inflacionaria, pero el resultado ¿cuál es? Que mientras no logres llevar la inflación a cero, que es lo que nos dice Marul y lo que le pregunta la periodista también, el resultado es que estás haciéndote menos competitivo mes a mes con cualquier sector que quieras a nivel internacional. Claro. Y él pone el ejemplo, vos pactás $100 y al mes que viene le tenés diciendo son 104, porque en realidad tuve una inflación del 3 y no tuve devaluación. Esto hace que la Argentina sea cada día menos competitiva. Claro. Si esto lo dijese algún economista de este lado, si lo dijese yo, alguien diría, estos son los del club el club de los devaluadores, ¿no? Vienen a pedir devaluación, vienen a pedir que hay que meter un salto discreto del tipo de cambio. Bueno, esto lo dice Marul, no lo decimos nosotros, y es un fiel reflejo del programa económico de Milei y sus efectos. Pasemos ahora sí a analizar el dato de la venta en supermercados, ¿sí? Perfecto. Salió ayer en simultáneo. Seguro que está todo fantástico. Están vendiendo como locos. Yo cada vez que voy al supermercado hay cada vez más gente. Bueno, hay algunos como Aracre, por ejemplo, que se agarra de un datito que es que efectivamente el último dato disponible del mes de diciembre mostró una recuperación en términos intermensuales, en términos interanuales, pero claro, el punto de comparación, ¿cuál es? 2024, que fue un desastre en términos de consumo. Y entonces, cuando vos mirás cómo le va el consumo en la Argentina, tenés que hacer una especie de película un poquito más larga. Traje entonces una serie que muestra la evolución de ventas de supermercado, que incluye los últimos 2 años del gobierno anterior y los primeros 2 años de este gobierno, ¿sí? Para quienes están viendo, gráficamente es bastante elocuente. Si el promedio de enero 22 a noviembre 23, estos son los últimos 2 años del gobierno del Frente de Todos, se encuentra 10 puntos por encima del promedio de los últimos 2 años. Esto quiere decir, en el promedio de consumo,
en los últimos 2 años se vendieron en supermercados 10% menos que en los últimos 2 años del gobierno anterior. Voy a ser la abogada del diablo. Sí. No, A mentira, ver. la abogada de Greenman. Porque Greenman, ¿qué diría? ¿Qué A ver. diría? ¿Qué fue lo que dijo? A la gente en los últimos años del gobierno de Alberto Fernández le quemaba la plata porque era tanto la inflación que iba y se sacaba de encima de los pesos y por eso compraba mucho. Bueno, yo tengo para decirle a Greenman que en enero del 2022 Espectacular, boludo. hasta casi diría mediados del 2023, que es cuando el escenario de sequía pega fuerte, la inflación no estaba muy lejana a la inflación que tenemos en promedio en los últimos 2 años. La verdad que sí. Con lo cual no vendría por ahí la explicación. Alguien podría decir, bueno, es tendencioso porque estás midiendo un periodo, estoy viendo 2 años contra 2 años, lo cual hace que el promedio no esté tan sesgado por un dato muy concreto, porque efectivamente en la gráfica lo que vemos es que en la última curvita hay un repuntecito, ¿sí? Ese repuntecito es el que dice el gobierno muestra una reactivación económica. Claro, ese repuntecito te ubica 10 puntos abajo del promedio de los 2 años anteriores, ¿sí? Si mirás la pancita anterior al último repuntecito, el dato era aún peor. Sí, sí, Ahora, sí. Es bastante, además es bastante lógico que, digamos, pensar que este repunte no está sirviendo para mucho, es pequeño repunte, sobre todo porque, bueno, evidentemente la gente no está comprando nada y a propósito hay muchas empresas, pymes, fábricas, industrias que están cerrando justamente porque la gente no compra nada. exactamente, y mucho peor, cuando vos mirás qué pasa con el otro dato que salió de ayer, que es el de autoservicios mayoristas. Yo siempre es un dato que traigo, me parece interesante. Uno piensa que en el mayorista se forman los precios de los minoristas, y en realidad no, porque el consumo minorista mayoritariamente se hace en supermercados e hipermercados, ¿sí? El mayorista es el lugar al que van a comprar Almacenes. algunas familias, pero sobre todo almacenes. Y entonces, en esa dinámica de almacenes que compran en mayoristas, lo que podemos percibir es cuánto se está consumiendo en pequeños centros de compra, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en la dinámica de grandes empresas y pequeñas empresas, lo mismo podríamos reproducir en términos de consumo de alimentos o de bienes en super e hipermercados. La gran empresa es el supermercado, la pyme es el almacén de barrio. El almacén de barrio no tiene la capacidad para negociar precio con quién, con los grandes distribuidores, con las grandes... Tiene que ir al pequeño, tiene que ir a comprar al mayorista y después revende a partir del mayorista. Bueno, la venta en autoservicios mayoristas tiene una caída del 16% promedio entre los últimos 2 años respecto a los 2 años anteriores. Pero aún... si lo miramos en el último dato, no solo es muy malo el promedio, está lejos de empezar a recuperar. El último tramo, el último año del gobierno de Milei, a diferencia de lo que pasa con supermercados, muestra caídas aún peores de consumo en autoservicios mayoristas. Obviamente, acá lo que se está evidenciando es cómo le pega la caída del consumo a los pequeños comercios de barrio que hacen esta dinámica de compras en mayoristas. Hay una cosa interesante a pensar que es cómo se relaciona algo bastante evidente, que es ingresos contra ventas de supermercados, ¿no? Algo medio de sentido común. Si vos tenés un ingreso que pierde contra la inflación, vas a consumir menos en el supermercado. Si vos tenés un ingreso que le empata o le gana la inflación, vas a tender a consumir más. Ahí sí, ya nos lo dijo Marul. Claro, exactamente. Tenemos que achicar Hay en alimentos. Bueno, Marul nos decía más o menos lo que está pasando y acá tenemos un gráfico que explica eso que dice Marul. Tenemos acá 3 curvas, una de color azul más oscuro, pasa por arriba, ¿sí? Es el salario registrado privado de INDEC con la medición de IPC que tenemos hoy, ¿sí? Con la medición de índice de precios de hoy. Ese salario, el privado registrado, con la medición que ya sabemos tiene la distorsión de servicios, está 2 puntos abajo del momento en el cual inició el gobierno de Milei. Ahora veamos lo que pasa con las 2 curvas de abajo que se mueven casi en paralelo, bien pegaditas. Sí. Bueno, esas 2 son privados registrados con el IPC actualizado, la línea celeste, y ventas de supermercados. ¿Qué quiere decir esto? Sentido común expresado en datos. Casi en paralelo van, claro. Cuando la capacidad de compra, cuando el salario pierde capacidad por la inflación, consume menos ese salario. Y eso se ve reflejado ¿en dónde? En las ventas en supermercados. Bueno, acá está la explicación de por qué el consumo no va a repuntar en la Argentina. Porque el gobierno está usando, como decíamos hace un rato, el dólar como ancla, pero también está usando el salario como segundo ancla inflacionaria, generando mecanismos para que los salarios corran siempre por detrás de la inflación.
Bien. Anotate para decirle a vos y a todos ahí en el CEPA, Hernán, a todos, Sí. Pongan colores. Otros colores. Más vívidos. Porque no sí. sé. Sí, es muy similar. Es medio la estética. rojo, verde y azul, bien diferenciado. No, la estética no. cepa es un poco ahí. Es hermosa la sostiene, estética, sostiene. pero bueno. Y bueno, y acá tengo otro dato también que sale del mismo informe, que también es importante entender, que es cómo se pagan los consumos en el supermercado. ¿Sí? Vieron que el informe, a veces lo traigo con los grafiquitos del INDEC, muestra qué porcentaje se paga con tarjeta de crédito, de débito. Ajá. ¿Por qué es importante esto? Porque en la medida que avanza el consumo con tarjeta de crédito en el supermercado, lo que genera es presión sobre esas familias en términos del incumplimiento en pagos de tarjeta de crédito. Dicho de manera más simple, cuando uno tiene plata en el bolsillo, no usa la tarjeta de crédito para ir al supermercado. Cuando uno tiene margen en la Tal tarjeta cual. de débito, pagás con la de débito. La de Pagás débito. en el momento. Bueno, lo que viene ocurriendo desde la asunción del gobierno de Milei, por aparte se ve el saltito, quienes nos ven en la gráfica se nota claramente el salto de 7,3 puntos porcentuales entre el promedio de los últimos 2 años y el promedio de los años anteriores. ¿Qué significa esto? Que más cantidad de familias tienen que utilizar como medio de pago para consumos corrientes, para consumos de alimentos, la tarjeta de crédito. El salto es muy significativo, decía, digamos, apenas el 36% del promedio de consumo con tarjeta de crédito pasa al 43%. Es un montón. Es un montón. Es un montón. Y además, yo creo que también esto está dado por. Antes, digamos, la gente que por ahí no llegaba a fin de mes, estabas. O ibas y a los últimos días del mes, si tenías que comprar algo, ahí sí lo comprabas Sí, con tarjeta. total. Ahora, esa compra con tarjeta de crédito empieza cada vez más temprano Sí. en el mes. Incluso mucho antes de llegar a mitad de mes. Sí, y hay algo que es particular. No sé si todos los bancos manejan el mismo sistema o el mismo mecanismo, pero vieron que a través de la principal billetera que manejan los bancos, Modo, hay a veces ofertas, ¿no? Si pagas con Modo, Sí, sí. te devuelven un porcentaje Hijos del de consumo. puta te hacen comprar con tarjeta de crédito. Bueno, ¿el chiste cuál es? Claro. El chiste cuál es? explícame el chiste. Bueno, la joda cuál es. Hasta hace un tiempo vos pagabas con tarjeta de crédito y en el resumen de la tarjeta de crédito te cargaban el descuento. Te Ahora no es así. Ahora no, ahora lo que hacen es, vos comprás con tarjeta de crédito, o sea, te endeudás para el mes que viene y la devolución te la hacen Te la la de dan débito. efectivo, ¿Para qué? Para sí. fomentar el consumo. O sea, está tan pinchado el consumo No que te los lo puedo bancos creer, y las es verdad, tarjetas es están verdad. generando incentivos para el consumo, devolviéndote de la tarjeta de crédito el porcentaje a la de débito. Claro, eso significa que lo que vos conseguiste de ahorro, 20%, Te lo vas te a lo comes gastar. antes de que tengas que pagar Te lo vas a el monto gastar. total. Y ahí es donde empieza toda la del. Bueno, ahí está la bola de nieve. La bola de nieve empieza cuando vos seguís consumiendo gastos corrientes con tarjeta de crédito y en algún momento te das cuenta que no podés pagar, no podés financiar. Claro. Tenemos una última placa que lo que muestra es la morosidad en carteras familiares. ¿Qué muestra esta gráfica? 3 curvas. La más alta es entidades no financieras, ¿sí? La mora en entidades no financieras. Las dos de abajo son el total y entidades financieras, bancos. ¿Por qué es importante entender que acá hay un problema estructural para toda la sociedad? Primero porque el endeudamiento es masivo, toda la sociedad tiende a, y las dos curvas de abajo dan cuenta de esto, a incumplir con sus obligaciones con los créditos que toman o con las entidades financieras. Pero la más grave de todas para mí es la curva roja, porque la curva roja habla de entidades no financieras. Acá entran no solo las fintech que te ofrecen préstamos a tasas claro. usurarias sin mayores condicionamientos, pero también entran las tarjetas de los bancos. ¿Vieron que, perdón, de los supermercados? ¿Vieron que los supermercados tienen emiten tarjetas específicas para poder consumir? Bueno, Sí. esas tarjetas también están entrando en mora. Claro. Las personas que acceden a ese tipo de crédito son las personas que tienen un acceso al crédito más irregular. Más restringido. Más restringido. Por eso van a este tipo de ámbitos. Con lo cual, la incobrabilidad de esa mora se va a hacer cada día más notable, más evidente. El estrés financiero que va a vivir la sociedad argentina en los próximos meses va a ser tremendo. Va a ser tremendo. Por eso es que cuando vos escuchás a los defensores de este modelo decir, che, ojo porque el modelo de dólar atrasado puede generar un problema grave hacia adelante, y el mismo tipo te dice, la forma de resolver tu deuda es dejar de comer, lo que estamos viendo es que la peliculita de está todo bien, la macro ordenada y la economía florece o crece como pedo de uso, es solamente un relato. Veremos, insisto, cómo sigue esta película, pero nada sugiere que esto vaya a cambiar, esencialmente porque la política de salarios de este gobierno es la que retrotrae, la que contrae la capacidad de consumo de las familias.
Impresionante, lo que hemos aprendido, cantidad de cosas que aprendí hoy con nuestro profe Martín Epstein. Una cosa que nos dicen por acá en el chat de YouTube, ya vamos, ya estamos terminando hoy